Ahí estamos grabando. Sí, estoy perfecto. Bueno, arrancamos. Bueno, la idea de hoy, entonces, como les había comentado Ricardo, es empezar a trabajar un poquito con esto de cálculo de las propiedades ópticas en DFT. Eh, bueno, que es una caracterización que suele ser bastante interesante porque tenemos fácil correlación con el experimento, ¿sí? Nosotros vamos a poder calcular, no sé, espectros de absorción, por ejemplo, que los podemos medir en nuestros espectrofotómetros y, bueno, comparar con, con estos resultados teóricos que nos van a permitir para dar explicaciones de lo que está pasando, pero muchas veces también lo podemos usar para predecir, ¿sí? Bueno, qué modificaciones estructurales yo tengo que hacer para, por ejemplo, correr un borde de absorción. ¿Sí? Eso fue parte de lo que yo estuve trabajando en mi tesis. Mi objetivo era intentar, bueno, generar absorciones a energías más bajas en un semiconductor. Y bueno, estaba toda la ingeniería de, bueno, ¿qué puedo hacer yo estructuralmente para conseguir esos campos? Entonces, bueno, esto lo que vamos a hacer es encontrar, bueno, la relación estructura-propiedad justamente para predecir las propiedades ópticas. Bueno, la estructura de la clase va a ser básicamente un repaso muy rápido de lo que es propiedades ópticas de los materiales. Bueno, sé que Manuel hizo un curso bastante denso hace poquito, así que lo va a tener fresco. Y bueno, con Federico vimos algo en estado sólido también un poco rápido. Así que bueno, va a ser como una especie de repaso de esto, donde vamos a hablar un poquito del modelo de Drude para entender un poco el comportamiento de los metales y el de Lorentz para el de los aislantes. Un poquito comentarios sobre cómo funciona esto de cómo se comporta la función dieléctrica, que bueno, vamos a ver que hay una teoría de la función respuesta atrás y qué restricciones físicas eh, establece. Vamos a hablar un poquito de la regla de oro de Fermi, que es bueno, intentar agregar algunas herramientas cuánticas a nuestro modelado. Y bueno, después sí ya nos vamos a meter de lleno en, bueno, qué es lo que hace BASP, cómo se implementa esto en los algoritmos, un poquito de cuáles son las metodologías, y básicamente intentar ver, bueno, cuáles son las simplificaciones que hace y por ende, bueno, qué cosas puede modelar y qué cosas no puede modelar y qué cuidados tengo que tener yo a la hora de calcular y, bueno, sacar resultados que tengan significado, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a ver distintas aproximaciones de las más simples a las más sofisticadas, IPA, RPA, adiabática, en fin. Vamos a ver la comparación de los métodos, cómo se implementa en PASP, que esa va a ser como la parte más tutorial, digamos. Y bueno, si nos da el tiempo les comentaré algunos resultados, si no, bueno, quedará para otra. Esto es simplemente una imagen como introductoria, digamos. Que bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser poder intentar, a partir de la estructura, entonces poder modelar, calcular, ¿sí? Predecir la función dieléctrica de mis materiales, ¿sí? Y bueno, y una vez que yo tenga la función dieléctrica, sabemos que es un número complejo, que tiene dos componentes, una real y una imaginaria, vamos a poder derivar de ahí todos los observables ópticos. El coeficiente de absorción, la reflectividad, eh, el índice de refracción, el coeficiente de extinción, la función pérdida de energía, en fin. Bien, bueno, entonces arrancamos un poquito desde lo más general a lo más particular. Nosotros para explicar las propiedades ópticas vamos a tener que trabajar con la polarización, ¿sí? Que para un medio lineal lo vamos a escribir como, bueno, la permitida de vacío por la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que la polarización de alguna manera es proporcional al campo eléctrico aplicado. Yo cuando aplico un campo eléctrico logro polarizar a mi material, ¿sí? Eh, bien. A partir de la susceptibilidad eléctrica, nosotros podemos definir la función dieléctrica como uno más este chi de omega, que es lo que habíamos dicho, la susceptibilidad, ¿sí? En los cursos más básicos, no sé cómo estamos en física introductoria, nosotros hablamos de la constante eléctrica, ¿verdad? Porque no estamos viendo la respuesta a distintas frecuencias, pero esta constante eléctrica en realidad es función de la frecuencia de excitación. Entonces, bueno, lo que tenemos es una función dieléctrica. Bueno, entonces un rapidísimo repaso de las ecuaciones de Maxwell en los medios materiales. Vamos a trabajar con el vector desplazamiento eléctrico y con el vector intensidad de campo. Bueno, ahí tienen las leyes, ¿verdad? La de Gauss para el campo magnético, la de Faraday y la de Ampère-Maxwell. Bien, luego tenemos las relaciones entre los vectores, ¿verdad? De I, P y B, H y M.
Y bueno, lo que nosotros vamos a estar trabajando, lo que nos va el caso de estudio, vamos a estar trabajando en materiales que por lo pronto los vamos a suponer dieléctricos, después eso, esa restricción la vamos a levantar. Entonces, para nuestro análisis o para nuestra primera imagen, vamos a imaginar que no tenemos ni cargas libres ni corrientes libres, ¿sí? O sea, un típico dieléctrico, ¿sí? Que no tiene portadores libres. Bien, entonces en esas condiciones, nuestra ley de Gauss se va a transformar, la densidad de carga la vamos a anular y también vamos a anular la densidad de corriente. Yo estoy mostrando con el mouse, ¿se ve algo o no? ¿Ustedes ven mi mouse? No. Sí. ¿Se ve el mouse? Está. Bien. Bueno, vamos a imponer además las condiciones de linealidad, nuestros medios van a ser lineales, ¿sí? En nuestra aproximación al menos. Y bueno, combinando esencialmente las ecuaciones de Faraday, las ecuaciones de Maxwell, vamos a llegar a la ecuación de onda para el campo eléctrico. ¿Bien? Entonces, para esto lo que vamos a suponer que, bueno, que entonces esto es una ecuación de onda, vamos a suponer una solución de tipo onda plana. Vamos a meterla en la ecuación de onda y vamos a ver qué condición se tiene que satisfacer. Y ahí aparece que nuestro vector de onda va a tener que tener la siguiente relación, ¿sí? Que va a ser básicamente omega sobre c por la raíz cuadrada de esta función dieléctrica, ¿sí? Y este número, en particular, en general, va a ser un número complejo, ¿sí? Va a tener una parte real y una parte imaginaria. Bien, hasta acá vamos bien, o estoy yendo muy rápido. Para no ver caras, no sé si estoy... Por ahora bien. Por ahora bien, por ahora bien. Ta, seguimos Sí. entonces. No era tampoco para que se sientan obligados simplemente que algún No, feedback pasa vayan que dándome cada tanto. estaba con problemas de audio y por eso cuando hablaba no se me escuchaba y estaba configurando eso. Ahora sí está, dejé la cámara. Está buenísimo. Bueno, entonces, bueno, si nosotros ponemos explícitamente que nuestro vector de onda tiene una parte real y una parte imaginaria y de alguna manera lo enchufamos a nuestra solución, vamos a poder separar a nuestro campo eléctrico en un primer factor, ¿verdad? Que es básicamente un factor de atenuación, ¿sí? Esta parte es, o sea, esto es un número real, esto es una exponencial que tiene un coeficiente real que está disminuyendo, ¿verdad? Esto de alguna manera es una amplitud que va disminuyendo con la profundidad. Y después tenemos la parte, digamos, oscilatoria de mi campo eléctrico, ¿verdad? Con esto siendo la fase, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía ahí, esto que tenemos acá es un campo que se atenúa según la parte imaginaria de la función dieléctrica, es decir, la función dieléctrica de alguna manera, la parte imaginaria está asociada a las absorciones del medio, ¿sí? Y la parte real está asociada a la fase, ¿sí? Bueno, en función de la fase podemos definir la velocidad de fase, ¿sí? Y de allí el número, el índice de refracción, ¿verdad? Que nosotros sabemos que el índice de refracción se define como la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de fase. Entonces, bueno, la parte real de alguna manera está asociada a nuestro índice de refracción cotidiano de todos los días. Va, todos los días, no sé si lo vemos todos los días en esa reflexión, pero que aprendimos en cuarto de liceo. Bien, pero nosotros podemos hacer una generalización del índice de refracción que tenga en cuenta estas dos partes, la parte imaginaria y la parte real, que la voy a anotar así. A la parte real, esto va a ser un número complejo, que va a ser justamente lo que habíamos dicho, la raíz cuadrada del épsilon, siendo la parte real el índice de refracción ordinario, llamémosle, y la parte imaginaria le voy a llamar K, que va a ser el coeficiente de extinción, que justamente está vinculado a las absorciones del medio. ¿Bien? Bien, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Por qué toda la cháchara? Bueno, porque si nosotros conocemos la parte real y la parte imaginaria de mi función dieléctrica, puedo conocer todos los demás observables ópticos. Puedo conocer el índice de refracción, puedo conocer el coeficiente de extinción, puedo conocer el coeficiente de absorción, que está vinculado. ¿Sí? Este es el alfa que en química le llamamos
la absortividad, ¿sí? Que está vinculado con el coeficiente de extinción K, o kappa, dependiendo del libro, y también podemos calcular, por ejemplo, la reflectancia normal, ¿sí? O sea, si yo conozco la función dieléctrica, conozco todo. Esa es un poco la gracia el take home message. Y bueno, nuestro objetivo va a ser, bueno, cómo calculamos esta función dieléctrica. Bueno, esto simplemente como para que tenga algún tipo de significado la función dieléctrica y a la hora de analizarlo, son herramientas después para analizarlo que, insisto, hay cursos que se dedican a esto específicamente, así que esto va a ser simplemente van a ser los titulares. Bueno, no voy a entrar demasiado en detalle en esto, pero en el curso de estado sólido eso lo ven que básicamente nosotros podemos intentar modelar el movimiento de los electrones, ¿sí? En el material, usando un modelo clásico, la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde tenemos, bueno, la fuerza eléctrica que sienten esos electrones y un término de disipación de energía que lo vamos a modelar básicamente como un rozamiento viscoso, ¿sí? De primer orden que va con la velocidad. Bueno, esta ecuación la podemos reordenar y mirando la forma que tiene la ecuación, es una ecuación lineal como es, homogénea, mejor dicho, lineal a coeficientes constantes no homogénea, ¿sí? Y si nosotros queremos ver por cómo es la forma, nosotros queremos recuperar este tipo de funciones, es esperable que, bueno, que la solución, el x, también tenga una dependencia del tipo exponencial compleja, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a asumir una solución que tenga justamente esta dependencia. Yo metí la parte eh, una posible fase inicial que podría haber, la metida dentro de la amplitud compleja de esta solución X. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es sustituir la posición. Vamos a calcular la polarizabilidad microscópica como la carga por este desplazamiento. La polarizabilidad macroscópica o el vector polarización va a ser ese valor por el número de dipolos que yo pueda considerar, y eso lo voy a igualar a la expresión anterior que habíamos visto, la definición de polarización con la susceptibilidad. Y bueno, de ahí voy a poder definir una relación en la que voy a poder despejar básicamente a mi susceptibilidad eléctrica, y de ahí voy a poder calcular mi función dieléctrica. ¿Sí? Nada, básicamente aplicar un modelito clásico para intentar sacar una expresión de función dieléctrica. ¿Bien? Esa es un poco la gracia. Entonces, esta es la función dieléctrica que nosotros sería la de Drude, que sirve para estudiar los metales. ¿Sí? El primer caso que vamos a analizar es el caso más simple, que es que gamma, que es ese factor de dispersión, de disipación, valga cero, que es básicamente lo que se llama el modelo de Drude sin pérdidas. Entonces, si este término vale cero, lo bueno es que se me va la parte imaginaria y tengo una función que es puramente real. ¿Sí? Bien. Omega P, yo acá no lo había definido, básicamente son estas constantes que, si se acuerdan, estaba vinculado físicamente a lo que se llamaba la frecuencia del plasmón, ¿sí? Que ahora vamos a comentar un poquito qué era eso. Bien, entonces, en el sin pérdidas, si yo grafico mi función dieléctrica, vamos a tener básicamente el siguiente comportamiento. Vamos a tener una región donde la función dieléctrica es positiva, un lugar donde se hace cero, que es justamente cuando omega vale omega p, y luego, a medida que me voy acercando a cero, se va haciendo cada vez más y más negativa. ¿Sí? No tenemos parte imaginaria porque como sacamos el término de pérdidas, simplemente es real en este caso. Entonces, bueno, lo interesante acá es intentar, bueno, en este modelo que es súper simple, bueno, ¿qué está pasando con la luz en la radiación electromagnética incidente en mi material en estas condiciones? Bueno, cuando mi función dieléctrica es positiva, lo que vamos a tener es propagación en el material, ¿sí? O sea, la luz se va a transmitir. El problema va a ser qué pasa cuando la función eléctrica es negativa. Y acá los invito a volver a esta diapositiva, que capaz que lo tendría que haber copiado para no tener que hacer esto. Pero básicamente vengo para acá. ¿Sí? Si este término
es positivo, esto es positivo, ¿sí? O sea, si epsilon es positivo, esto es positivo, o sea que la parte espacial depende con i, o sea que tenemos una oscilación en la propagación, ¿sí? Ahora, si esto pasa a ser negativo, mi epsilon es negativo, mi k pasa a ser puramente imaginario, así que esto es un imaginario, que va a salir el i para afuera. Cuando lo multiplique por acá vamos a tener de vuelta el i, así que va a pasar a ser real, y lo que voy a pasar a tener es algo que no propaga, sino que es una onda evanescente. ¿Sí? De ahí sale que la función dieléctrica negativa implica no propagación. Bien, esas son las relaciones de dispersión que ahora no vamos a dar. Y bueno, básicamente esto en realidad es porque está copiado de la diapositiva de estado sólido, recordar la diferencia entre velocidad de fase y velocidad de grupo, que ahora no nos va a importar demasiado, así que voy a continuar. Bien, ¿qué pasa ahora si nosotros incluimos pérdidas? O sea, hacemos que ahora gamma no sea distinto de cero. Bueno, ahora vamos a tener una componente imaginaria y una componente real. Básicamente la componente real va a tener la misma forma prácticamente que la que habíamos visto en el material sin pérdidas. Y lo que vamos a ver es que nosotros en general vamos a considerar que el medio es lo que se dice débilmente absorbente, es decir, que mi gamma de alguna manera es pequeño. Entonces, en buena parte del espectro voy a considerar que es bastante próximo a cero, pero bueno, cuando me empiece a acercar a frecuencias cada vez más chiquitos, ese término va a empezar a tener cada vez más peso relativo y por ende va a crecer indeterminadamente. Bueno, ahora el índice de refracción y vamos a tener un coeficiente de extinción ahora que va creciendo a frecuencias más bajas. Y bueno, y algo interesante es, bueno, cómo recuperar o cómo intentar calcular un observable a partir de esta función dieléctrica de Drude. Y acá tenemos, ¿no? Cuando tenemos una, una constante de disipación idénticamente nula, lo que obtenemos es la curva con puntos los más seguidos, digamos, que es prácticamente como una especie de escaloncito que tiene ahí como después una bajadita exponencial. Y cuando nosotros empezamos a agregar un tau, bueno, acá está reportado en tau, ¿se acuerdan que gamma y tau están vinculados? Son básicamente un inverso con un factor de 2, es el tiempo característico. Nada, lo que logramos hacer es suavizar de alguna manera el escaloncillo, ¿sí? Y nada, esto es bastante interesante porque con lo simple que es este modelo, reproduce bastante bien el comportamiento, por ejemplo, del aluminio. Bien, seguimos para adelante porque queremos llegar a DFT, pero nada, esto es simplemente como para ir recuperando algunas ideas bueno, ¿qué información podemos sacar? Porque si no, después les muestro la función dieléctrica, vamos a ver un montón de picos y no vamos a ver qué es. Entonces, por lo menos así, con este repasito, acordarnos de qué información podíamos sacar. Bueno, ahora vamos a pasar al otro extremo. Estábamos pensando en metales, ahora vamos a pensar en aislantes y para eso vamos a usar el modelo de Lorentz, que es esencialmente el mismo, ¿sí? Si se fijan, son los mismos términos, solo que ahora lo que voy a agregar es un término restaurador. Es como si le agregara una fuerza de un resorte en este caso. En el caso anterior, en el caso del metal, no había un término restaurador, ¿sí? Era simplemente la nube de electrones se movía compasado con el campo externo, pero ahora yo tengo una cierta fuerza restauradora que tiene una cierta fuerza de oscilador que retiene de alguna manera los electrones a estar de alguna manera localizados. ¿Sí? Esto es lo que. Con esto vamos a independizarnos de que esos electrones no están libres, y por eso le vamos a decir que es un aislante, porque esos electrones están obligados a más o menos permanecer cerca de su posición de equilibrio. Bien, y esto es esencialmente el oscilador forzado o amortiguado que vimos en Física 101. La solución va a ser del mismo tipo. Voy a calcular mi X, voy a calcular la polarización microscópica, la voy a multiplicar por N para obtener la polarización macroscópica, cuentas, cuentas, y obtengo mi función dieléctrica como C de aquí. Bien. ¿Qué es lo que cambió? Apareció este término, ¿sí? Que este omega cero cuadrado, que es justamente la fuerza de la
el- ¿cómo se dice? Fuerza, la fuerza del oscilador, la constante del oscilador. Bien. ¿Qué forma va a tener la función dieléctrica cuando yo la exploté, la parte real y la parte imaginaria? Ah, antes que eso teníamos estas observaciones. Cuando omega tiende a cero, la parte real tiende a uno. Bueno, esto no es obvio de acá. Pues tendríamos que. Bueno, esto no es obvio, no es trivial de esta expresión. Esto estaría bueno multiplicar arriba y abajo por el complejo conjugado para separar la parte real y la parte imaginaria. Y ahí hacer estas observaciones, que están bien, pero no es trivial de verlo en esta expresión. Les pido que me crean que cuando la parte real de la frecuencia la parte real de la función dieléctrica a frecuencia cero tiende a uno y la parte imaginaria tiende a cero. ¿Sí? La parte real cuando omega tiende a infinito también tiende a uno y la parte imaginaria tiende a cero. ¿Sí? Bien. Una consulta, porque esto no lo dije en su momento. Si se están dando cuenta, nuestra función dieléctrica la estamos considerando adimensional, ¿verdad? Porque en realidad es la constante dieléctrica relativa, es el epsilon sobre el epsilon cero. Eso como primer medida. Y segunda, esto de que tienda al infinito, por ejemplo, a uno, es decir, al epsilon cero, tiene un sentido físico. Cuando la energía es demasiado alta, si de alguna manera nuestra oscilación es demasiado rápida y el medio no puede responder a él, entonces se comporta como si fuera prácticamente vacío y la luz pasa a su través. Bien, esto no tiende a uno, perdón. Esta no está bien. Esto tiene un valor fijo, no tiende a uno. Cuando el... Ahora se lo corrijo. Me quedó haciendo ruido mientras le estaba explicando. Eso tiende al estático, que es un valor distinto de uno. ¿Sí? Esa observación va a valer, la parte real va a tener un valor que ahora después lo vamos a discutir un poquito más, pero no tiende a uno. Sí, para infinito sí. Sí, perdonen ahí que me chispoteé, pero lo detecté y preferí arreglarlo ahí en el momento. Sí, porque después la resonancia sube un poquito. Bien. Bueno, entonces acá les mostramos unos modelos, ¿sí? Y básicamente la parte imaginaria y la parte real se comportan básicamente como cuando teníamos el... Nada, esto es ese comportamiento del oscilador forzado, ¿no? Tenemos el pico de absorción, ¿sí? Y acá tenemos esta función ahí que hace la ida, la ida y la vuelta. Bien, la absorción, el pico de absorción, ¿dónde se da? Se da en la frecuencia del oscilador. Cuando el sistema entra en resonancia, ¿sí? Cuando mi agente externo, mi campo eléctrico, tiende a omega cero. ¿Sí? Ahí el sistema entra en resonancia y por ende absorbe la máxima energía, la máxima potencia. ¿Sí? Y en esas condiciones tenemos o sea, subida y bajada de la parte real, ¿sí? De la función dieléctrica, como se muestra en la figura. ¿Sí? Entonces, la posición de este máximo de absorción está vinculada justamente con esa eh, frecuencia, que fue la que habíamos descrito de alguna manera, que era como bueno, la frecuencia de resonancia de ese electrón, ¿sí? Que está de alguna manera ligado, ese electrón ligado. ¿Sí? Bueno, acá podemos calcular el índice de refracción, podemos calcular el coeficiente de extinción. Y algo interesante es qué pasa cuando nosotros tenemos más de un oscilador. ¿Sí? Nosotros en el modelo que les había mostrado más arriba teníamos simplemente una frecuencia de resonancia, pero en realidad podríamos tener distintas frecuencias de resonancia y lo que vamos a obtener son justamente distintos picos de resonancia
a distintas frecuencias, ¿sí? Y cada uno de estos picos va a dar lugar a una de estas subidas y bajadas en la parte real de la función dieléctrica. ¿Bien? Bueno, un poquito esta figurita es linda porque nos recuerda, bueno, todas las cosas que pueden pasar a distintas frecuencias, ¿verdad? Cuando yo estoy a frecuencias elevadas, ¿sí? Lo que yo voy a estar viendo van a ser transiciones electrónicas, ¿sí? Pero a medida que yo me vaya a bajar, voy a tener transiciones vibracionales, cuando esté, por ejemplo, en el IR, o cuando baje un poco más, voy a tener transiciones dipolares, cuando esté, por ejemplo, en las microondas. Y eventualmente, si tuviera un material que tuviera portadores móviles, que no es el caso de nuestros dieléctricos, podría llegar a tener un comportamiento de drift, de deriva, de arrastre, ómico, digamos. ¿Sí? Pero nosotros a lo que vamos a estar estudiando siempre el rango óptico, entonces en nuestro rango óptico lo que tendremos que chequear, y eso es algo que tenemos que chequear en nuestros cálculos, que de hecho es bastante divertido porque cuando uno busca papers a veces esto no pasa, que la función, la parte imaginaria de mi función tiene que tender a cero, ¿sí? A frecuencias bajas y a frecuencias altas, ¿sí? Eso lo tengo que chequear, ¿sí? Y la parte real va a tener un valor que no va a ser cero, que va a ser más alto, que no va a ser uno, que va a ser más alto, y que vamos a tener que chequear luego que se estabilice. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso son cosas a chequear, porque realmente aparecen en papers cosas que no están bien, que no están bien terminadas. Bueno, y lo último así de masa del repaso de esto de la función dieléctrica es que esta función, ¿sí? Las partes reales y la parte imaginaria no son independientes, ¿sí? Están relacionadas entre sí y eso se debe eh, esencialmente a que la polarización en definitiva es una respuesta, ¿sí? Del campo eléctrico externo, ¿sí? Eso se llama teoría de la función respuesta, que está en el curso, sé que en el curso de ahí de ingeniería lo ven en detalle. Eh, que básicamente nos dice? Que nos dice que la polarización en un tiempo dado, ¿sí? Es una respuesta, acá le llamo K a esa función respuesta, pero es una respuesta, de alguna manera es una operación, ¿sí? De algo que pasó en un tiempo anterior, ¿sí? O sea, en el tiempo anterior en el que existía un campo eléctrico T, eso va a producir en un tiempo posterior una respuesta que va a tener un determinado delay, llamémosle, a la polarización actual. ¿Sí? Eso tiene sentido. O sea, la polarización en un momento tal va a depender del campo eléctrico, que a lo sumo es el de ese instante o para atrás, la historia del material. No va a depender de un tiempo futuro. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora, esa cosa que no parecería ser tan reveladora, tiene implicancias matemáticas muy fuertes, que es que justamente como es una función respuesta, nosotros se puede desarrollar que la parte imaginaria y la parte real no son independientes, sino que están vinculadas por estas ecuaciones que son las relaciones de Kramers-Kroll. Que no importa, o sea, es un límite es un límite de una función compleja, que tomamos el valor principal porque básicamente estas expresiones divergen, entonces lo que tenemos que hacer es tomar la integral eh, evitando la singularidad, ¿sí? Pero tal, es una relación matemática que nosotros no la vamos a hacer, la va a hacer el programa, pero si yo conozco una, puedo calcular la otra, ¿sí? Eso es como la primera cosa que tenemos que tener en mente. Y la otra cuestión que tenemos que tener en mente, que es una observación que ahora va a parecer como ok, pero es algo que después vamos a tener que chequear en nuestros cálculos, así que vamos a ello. Yo estoy interesado en ver qué pasa cuando la frecuencia vale cero con la parte real de la función dieléctrica. Cuando eso pasa, voy a sustituir mi omega por un cero, ¿sí? En todas las partes donde me parezca omega, y voy a ver que mi relación queda de este tipo. Y fíjense qué interesante que es, porque nos está diciendo que mi parte real es un uno más esta integral, que en definitiva es la integral de la parte imaginaria, o sea, todos esos picos de absorción que yo iba teniendo, de alguna manera pesado, ¿sí? A mayor frecuencia pesa cada vez menos,
pero es como una especie de acumulado, ¿sí? De mi función dieléctrica imaginaria. ¿Sí? A medida que yo voy tomando todas las resonancias, este valor va creciendo cada vez más y más. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Esto después lo voy a volver a repetir, pero para que se vayan haciendo una idea. Mi cálculo va a estar bien, porque, a ver, esta integral es infinita. ¿Sí? Nosotros en el cálculo, obviamente, no vamos a poder integrar de forma infinita. En algún lado vamos a tener que cortar. ¿Sí? Entonces, yo tengo que poder muestrear un espacio lo suficientemente grande como para que este valor se estabilice, es decir, tenga en cuenta todas las posibles resonancias y eso lo voy a ir contando. ¿Cómo sé si tuvo en cuenta todas las posibles resonancias? Bueno, en el valor acumulado del R real va a ir en teoría subiendo a medida de que yo vaya pudiendo contar más resonancias. Hasta algún punto en donde se va a estabilizar porque ya conté todas las resonancias. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es, de alguna manera, estar expandiendo mi frecuencia de muestreo. ¿Sí? Esto va a tener más sentido más adelante, pero es una idea que tiene que quedar. La función dieléctrica estática es de alguna manera el acumulado de la imaginaria ponderado por la frecuencia. Bueno, por último, los semiconductores que están en el medio no son ni uno ni los otros. Bueno, ahí vamos a acudir a los modelos cuánticos, esto ustedes lo saben. La absorción de un semiconductor implica la absorción de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Vamos a necesitar un fotón que tenga energía mayor o igual a la de ese gap para que se dé la absorción. Y bueno, vamos a tener en cuenta reglas de selección. Eh, Necesitamos que haya, bueno, que esa regla de selección, el principio de Pauli sigue siendo una regla de selección, eso no aporta mucho a la discusión. Y las transiciones interbandas dan lugar a un continuo en la absorción desde un valor inicial correspondiente al gap hasta un valor máximo impuesto por los extremos de energía de las bandas participantes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, si yo tengo, este es mi gap, ¿sí? Pero yo puedo tener transiciones de acá a acá, puedo tener de acá a acá, puedo tener de acá a acá, puedo tener de acá a acá. Entonces eso me va a ir dando un continuo. Nosotros cuando teníamos átomos esperábamos transiciones discretas por pasar de acá a acá, ¿no? Pero no a otro lado. Lo que voy a tener es un continuo, una absorción, que en algún momento se va a acabar porque esta banda es una banda que no es infinita. O sea, en algún momento va a tener un fin. Ahí bueno, va a volver a bajar la absorción, voy a necesitar más energía. Bien, esto es importante. Cuando el electrón se promueve de la banda de valencia a la banda de conducción, deja en la banda de valencia una vacancia de electrones a la que le vamos a llamar hueco. ¿Sí? Y este hueco va a tener una dinámica, ¿sí? Y de alguna manera a veces va a quedar completamente desligado de su electrón generador, pero a veces queda ligado, ¿sí? Y eso da lugar a algunos fenómenos interesantes que van a ser particularmente difíciles de describir, pero que aparecen y que aparecen bastante, que son los éxitos, cuando quedan ligados. Bueno, a todo este análisis falta la dependencia de que además podemos tener eh, la dependencia de la energía, o sea, lo que serían las relaciones de dispersión en el espacio de momento, ¿sí? Nuestras transiciones de mínima energía se pueden dar a un mismo valor de momento, que eso es cuando tenemos un semiconductor directo, o se pueden dar a valores diferentes, y en ese caso necesito intercambiar además de energía a momento, tenemos lo que se llama un semiconductor indirecto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cómo vamos de hora? Vamos, bárbaro. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. Ahora, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de una transición, ¿sí? Electrónica, necesariamente voy a tener que acudir a la mecánica cuántica. Eso está bien desarrollado en los cursos. Pero básicamente nos dice que la probabilidad de transición de un estado I a un estado F viene dado por la regla de oro de Fermi, ¿sí? Que dice básicamente que es el módulo al cuadrado del elemento de matriz de la transición del estado inicial al estado final, ¿sí?
por la densidad de estados eh, que tengo involucrada. ¿Sí? Siendo este M el elemento de matriz de... Esto capaz que está muy sacado, me dicen cualquier cosa. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos el hamiltoniano tradicional, y ahora vamos a agregar un término extra de energía que va a ser la energía del momento dipolar por la energía del campo eléctrico, por el campo eléctrico, que es justamente la energía del dipolo. ¿Sí? Eso nosotros bueno, acá en química lo damos en molecular básica y en cuántica, pero eso da lugar a un hamiltoniano que lo podemos tratar como un hamiltoniano perturbativo, ¿sí? Que es lo que difiere del hamiltoniano pristino. Entonces, eso es el H'. Entonces, bueno, ¿qué es este elemento de matriz? Es eh, la integral de la función final conjugada, bueno, con el hamiltoniano perturbativo y la función de onda de matriz, el elemento de matriz. Y GW es la densidad de estados. ¿Por qué entra en juego la densidad de estados? Y bueno, claro, si yo tengo más estados disponibles para que llegue mi transición, bueno, va a ser más probable esa transición que si tengo menos estados. Entonces lo multiplico por ese factor de peso, en definitiva. Bien. Bueno, el coeficiente de absorción alfa en última instancia está determinado por la tasa de transición para excitar al electrón desde el estado inicial al estado final debido a la absorción de un fotón. Bien, lo que estuvimos discutiendo hasta ahora. Entonces, por todo esto de lo que estuvimos hablando y que dijimos que la parte imaginaria de la función dieléctrica era la que estaba vinculada a las absorciones, no es raro suponer que de alguna manera va a ser proporcional, ¿sí? Mi función dieléctrica imaginaria va a ser proporcional a estos elementos de matriz al cuadrado por la densidad de estados, siempre y cuando esté una energía mayor a la de gasto. Si no, no hay absorción. Además, por otro lado, se puede derivar que el coeficiente de absorción para un semiconductor eh, directo sigue esta siguiente relación, que es lo que nosotros usamos en los gráficos de tau cuando queremos determinar un gap. Básicamente nos paramos en esta dependencia. Y para un semiconductor indirecto tiene la siguiente relación. Sí, eso como simplemente para tener en mente. Bueno, todo esto era la cháchara para posicionarnos en, bueno, ¿qué vamos a calcular? Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer en DFT? Porque esto es un curso de DFT, básicamente. Entonces, bueno, ¿cuál es el gran problema que tenemos a la hora de calcular propiedades ópticas frente a todo lo que ustedes estuvieron viendo en el resto del curso? ¿Qué ecuación nosotros intentábamos resolver con los métodos aproximados que tenemos, las ecuaciones de Conjam, lo que sea? Eh, ¿Qué ecuación es la que intentamos resolver para sacar toda la información del sistema? Bueno, intentamos resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero es la ecuación de Schrödinger con una condición. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cómo es el potencial en mi ecuación de Schrödinger? ¿De qué depende? De mi potencial en la ecuación de Schrödinger. ¿Se acuerdan que en este caso, en este caso no, en los casos anteriores nosotros estábamos resolviendo un problema que era independiente del tiempo? ¿Sí? Nosotros pensábamos que el potencial no dependía del tiempo. Entonces trabajamos con la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, y eso era lo que todo el aparataje que nosotros desarrollamos era justamente para resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. ¿Qué pasa ahora? Yo ahora voy a estar trabajando con interacción, radiación, materia, donde mi campo eléctrico va a depender del tiempo, esa es la gracia, ¿sí? Y por ende, el término perturbativo de mi hamiltoniano también va a depender del tiempo. O sea que mi potencial, en definitiva, depende del tiempo, y por ende no puedo trabajar con la ecuación de Schrödinger independiente, voy a tener que trabajar con la ecuación de Schrödinger dependiente. ¿Sí? Ese es el gran primer problema que tenemos. Entonces, mi potencial efectivo va a ser el potencial que allá le llamo self-consistent field, que si se acuerdan era el potencial eh, de Hartree, ¿sí? Que era ese, el de la integral de la densidad electrónica, de alguna manera.
que aparece acá, ¿sí? Y el otro término, que era el famoso potencial de correlación de intercambio, desconocido y bla, 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 que era el que nos complicaba la existencia. ¿Sí? Y además tenemos nuestro potencial externo, ¿sí? Que es nuestro campo eléctrico, pero es la energía asociada a, ¿verdad? Va a ser que dependa del tiempo, porque mi campo eléctrico dependía del tiempo. Y estrictamente, o sea, uno tendría que pensar, bueno, capaz que lo único que depende del tiempo es el externo y por qué el que veníamos tratando antes, independiente, ¿por qué lo vamos a tratar como dependiente? Y bueno, porque si esto depende del tiempo, mi nube electrónica ahora se va a poder empezar a polarizar con el tiempo, ¿sí? Justamente producto de mi onda electromagnética, ¿sí? Entonces, lo más razonable es pensar que todo se va a mover, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a pensar que el variacional de mi campo efectivo, ¿sí? Va a ser el variacional de mi campo eléctrico, o sea, las variaciones en el campo, perdón, en el potencial autoconsistente y más las variaciones en el potencial externo. Y un poco la idea es que, basados en una teoría de la respuesta, ¿sí? Vamos a pensar que la variación de mi densidad electrónica va a ser una respuesta, ¿sí? Que lo voy a llamar X, va a ser una función respuesta nueva, no es la que habíamos visto hoy, es otra, por justamente cómo varía la variación de este potencial efectivo, que de vuelta está constituido por el autoconsistente más el externo. Y obviamente el problema va a estar en el potencial desconocido, que siempre nuestro enemigo y amigo a la vez, el potencial de correlación de intercambio, que es el que hace que todo se complique. Bien, bueno, nosotros no vamos a ver la teoría de cómo abordar este problema rigurosamente, ¿sí? Necesitaríamos prácticamente un curso para eso. Y yo necesitaría estudiar muchísimo más. Eh, Pero lo que sí vamos a hacer es, bueno, ver los distintos métodos que hay, qué simplificación hace a este problema, y bueno, y en función de eso, ver qué limitaciones tiene y qué, no sé, condiciones favorables tiene. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Pero esto es para establecer que, bueno, que la complejidad que tenemos, como que cambia un poco nuestro marco a lo que veníamos viendo antes. Entonces, bueno, la primera aproximación que vamos a tener es la aproximación de partículas independientes, IPA, Independent Particle Approximation, que es la aproximación más simple de todas. ¿Sí? Lo que va a decir esta aproximación es, el potencial efectivo, la variación del potencial efectivo, va a ser únicamente la variación del potencial aplicado. Vamos a considerar que no varía, ¿sí? el, eh, el potencial autoconsistente. ¿Sí? Solamente va a variar el aplicado. ¿Sí? La variación del efectivo va a ser la variación del aplicado. Entonces, mi variación en la densidad va a ser una respuesta de la variación del campo aplicado. ¿Sí? No estoy considerando de ninguna manera lo que pasa, de alguna manera, con la polarización que se induce en la nube electrónica para luego calcular el potencial de Hartree, que de alguna manera debería estar modificado, ¿sí? Y mucho menos el potencial de correlación de intercambio. ¿Sí? Este es como el método más ingenuo, que de hecho es el método estándar. O sea, es el método por default que calcula DFT. ¿Sí? Pero uno tiene que saber qué limitante tiene. ¿Sí? Es bastante ingenuo y, como dice acá, las partículas son independientes, son no interactuantes, o sea, es el formalismo de Conjam, de esas partículas que no interactúan, ¿sí? Y de alguna manera interactúan directamente con el campo externo y no ven el efecto colectivo de apantallamiento que se tiene que dar
por el campo externo, ¿sí? El apantallamiento en la nube. Yo tengo una duda ahí, Martín, disculpa. Dale, ¿eh? Con eso de cuando decís que no interactúan, también, porque yo ahora cuando preguntaste lo de los términos hamiltonianos, había visto que teníamos tipo, no sé, interacción electrón-electrón, núcleo-electrón. No te referís a eso, ¿no? Te referís a si fueran los electrones de la red, consideras tipo todo un O sea, conglomerado de átomos, entre sí los electrones no interactúan. no ¿O interactúan cómo los sería? electrones uno a uno, digamos. Nosotros Ah, uno a vos con el uno. Ah, potencial de ta. Hartree lo que haces es la interacción de un electrón contra toda la nube, Ahí va, ahí va. O sea, ¿sí? Y eso seguimos tiene el haciendo eso problema de entonces. que, claro, es eso. Pero Ta. igual le decimos no interactuante porque no estamos viendo la correlación entre los electrones, que es justamente lo que me Entre hace ellos. faltar el término de Está, Hartree, que es perfecto. el potencial de correlación. Y tenemos el problema de que el electrón también se está viendo a sí mismo, porque el electrón está en la nube cuando se está calculando. Entonces tenés Claro, la claro. autointeracción, que también hay que corregirla, que eso es lo que hace el potencial de correlación e intercambio. Está bien. Está, entonces, como decís, es el más simple porque es lo de antes más una perturbación que depende del tiempo. Claro. Y solamente Está, ve la perturbación externa y no piensa que esa perturbación va a afectar a los otros potenciales. porque me generaba duda de lo de no interactuante, porque si cambiaba esto justamente que estaba preguntando. Entonces, es exactamente lo mismo, más la perturbación, y ahí Claro, tenés exactamente. que definir todo de vuelta. Y Está, pienso que eso. lo único, y pienso que mi perturbación en la densidad va a ser la perturbación externa. Que después vamos a ver nosotros Ahí que va. lo vamos a ir complejizando y que vamos a pensar que es la externa, por ejemplo, más, y le vamos a dejar a la nube, al potencial de Hartree, también distorsionarse con el tiempo, Claro, con el después le potencial puedes externo. ir poniendo más y más Claro, perturbaciones, ¿no? O sea, los demás términos de considerar justamente que no son, que son interactuantes, lo vas como con más perturbaciones, pero dentro de lo mismo siempre. dentro de lo Está, mismo. eso. Dentro de estamos dentro de esta figura como de Del mismo Conjan, digamos. marco. Ok. Después vamos a ver Está. un método que va a intentar contar mejor las interacciones. Bien, entonces, lo importante de esto es que no tiene retroalimentación con la densidad inducida sobre el potencial. O sea, no hay interacción con cómo se deformó la nube. Es como que estos electrones sienten directamente el campo con una nube electrónica promedio que no se deformó, ¿sí? No hay un efecto de apantallamiento, no tiene en cuenta el apantallamiento. Esos electrones no están lo mínimo apantallado posible, ¿sí? Y esto va a tener una consecuencia que de los valores que vamos a obtener, vamos a ver que es el método que en las condiciones estáticas va a dar en general la función dieléctrica más grande. Porque justamente al haber menor efecto de apantallamiento, sus electrones están como más móviles y por ende se van a polarizar más. Bien, ahora vamos a la siguiente aproximación, que es la aproximación de fase aleatoria, Random Phase Approximation, que básicamente lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a complejizar un poquito más. Va a variar el campo externo y va a variar el potencial de Hartree. O sea que va a variar la nube. La nube electrónica yo la voy a dejar moverse con el tiempo. Lo que no va a variar es el potencial de correlación de intercambio. Más sencillito. Entonces, mi variación en la densidad va a ser en definitiva una función respuesta nueva de la suma de la variación del campo externo con la variación del campo de Hartree. Este valor, este resultado, de alguna manera, es mejor porque considera de forma adecuada o más adecuada el apantallamiento por los electrones vecinos. O sea, esa nube electrónica se va a poder deformar con el campo aplicado. ¿Sí? Bien. Y esto es como bueno, y esto en general te va a dar valores de un poquito menores en el caso estático. Porque justamente el apantallamiento va a hacer que el material total se polarice menos. Esa sería como la forma.
de pensarlo un poco con las manos. Yo intento hacer eso bastante porque las cuentas estas son como bastante, por lo menos para mí son a veces un poco oscuras. Entonces, bueno, intentar a veces pasarlo a las manos ayuda a que vaya teniendo algo de sentido. Bueno, aproximación adiabática. O la aproximación adiabática, por supuesto, esto que les estoy contando, vamos incrementando, ¿no?, el costo computacional cada vez más. La aproximación adiabática va a considerar que todo se mueve, que se mueve el potencial externo, que varía el potencial de Hartree y que varía el potencial de correlación e intercambio. Como les estuve comentando, estas variaciones en realidad deberían ser una función respuesta, o sea que deberían tener alguna especie de delay, ¿sí?, incorporado. Lo que hace la aproximación adiabática es asumir que esa eh, variación, esa variación no, que esa respuesta, ¿sí? La respuesta en la densidad a la respuesta a la variación del potencial va a ser instantánea. ¿Sí? Eso es lo que va a asumir. Nosotros de vuelta, por teoría de la función respuesta, esperaríamos que dependa del tiempo y del tiempo pasado. Bueno, nosotros vamos a considerar que es instantáneo. ¿Sí? Y bueno, de vuelta, vamos a tener, en esta sí, vamos a tener que usar sí o sí. Bueno, en las anteriores también usábamos time dependent, pero en esta de forma más, aún todavía más pesada. ¿Sí? Esta expresión que puse acá es simplemente, tiene una delta de Dirac que hace que esta expresión se anule a menos que t sea igual a t'. Entonces, justamente lo que estamos diciendo es que es instantáneo. ¿Qué es lo bueno de este método? Que es la primera aproximación que tenemos, es una aproximación, no los explica del todo bien, el que los va a explicar todo bien va a ser la que viene, pero es como una primera coqueteo a intentar entender los excitones. ¿Qué eran esos excitones? Eran esos electrones que quedaban correlacionados de alguna manera con el hueco que dejaban. Que cuando eso pasa, las propiedades ópticas cambian dramáticamente. Esto, eh, nada, un poco contarle a Federico que eso, acá a nosotros no nos da tanto tiempo para hablar de los excitones, pero básicamente ese electrón y ese hueco quedan correlacionados y pasan a comportarse como una entidad que pasa a tener una especie de comportamiento hidrogenoide. Entonces pasa a tener transiciones, ¿sí? Y ahí aparecen, y en el espectro de asociación vos lo ves como por ejemplo un pico bien definido en el borde y que en teoría te va a dar piquitos, ¿sí?, separados por 1/n², como si fuera un átomo de hidrógeno. Entonces, las propiedades ópticas de estos materiales son, o sea, se suman a las del semiconductor total, eh, tradicional, pero además te aparecen unos picos bien importantes que son súper interesantes. La gente allá en Facultad de Ingeniería estudia mucho el tema de las propiedades de los materiales excitónicos y es súper interesante. Nosotros con DFT necesitamos recurrir a métodos bastante costosos para poder intentar llegar a describir eso. Y ahora vamos al método costoso, que simplemente les voy a contar que existe y de qué va. El método se llama GWC, que es un método basado en funciones de Green, que básicamente me lo miran así y decimos, pero eso no es una ecuación independiente del tiempo. Sí, es una ecuación independiente del tiempo. De alguna manera nosotros, aplicando este formalismo, podemos transformarla en una ecuación independiente del tiempo. Pero aparece un operador nuevo, que es este operador sigma, que es el que tiene todo. Ese operador tiene las interacciones de todos los electrones. Hace que este operador de alguna manera tiene la información del problema de muchos cuerpos. ¿Sí? La construcción de ese operador es lo que es realmente complicado, pero es súper interesante el formalismo, porque este operador tiene toda la información de muchos cuerpos, pero es una ecuación de un cuerpo.
Yo ahí en la teoría, en el desarrollo, me pierdo un poco, por no decir bastante, pero lo importante es que existe, que este método existe y que da cuenta de estas interacciones de forma muy precisa. El problema es que es muy costoso. Si esto se ve, estos métodos se suelen usar para moléculas pequeñas. Y hace relativamente poco aparece en sólidos hipersimples. ¿Sí? Porque es realmente costoso. Igual cada vez hay más tendencias a usarlo en sólidos cada vez un poquito más complicados, pero bueno. Es un operador que entonces este operador sigma es un operador que contiene toda la información correspondiente a la correlación e intercambio de un electrón con el resto y como les decía, captura la dinámica de las interacciones de todos con todos. Bueno, entonces un poquito más, bueno, la aproximación GW, este operador tiene una representación simple, que de simple tampoco tiene nada, pero es básicamente una función de Green que lo que va a hacer es propagar al electrón en posición y tiempo, y un operador que representa de alguna manera el apantallamiento culómbico, ¿sí? Pero esa es la aproximación GW, que no es la que se usa es GWC, y la BCE agrega otros operadores L que son mucho más complejos. Y bueno, la cuestión, la moraleja es dar resultados interesantes. Y bueno, esto que les decía, observar que el problema se derivó a un problema de una partícula y lo usa como un problema independiente del tiempo. Sí, que eso también es como bien interesante. Con el método BC vamos a poder describir las interacciones excitones. ¿Sí? Bien. Por último, y se acaba la cháchara y nos ponemos a hacer algunas pruebitas. El último método que les quería comentar es los funcionales híbridos, que, bueno, ustedes capaz que se los mencionó Ricardo ya el tema de funcionales híbridos cuando trabajaron con determinación del gap electrónico. Vieron que DFT tenía este problema, que es como el gran lema de DFT, que tiende a subestimar los gaps electrónicos, ¿sí? Eso es porque de alguna manera toda la aproximación esta les confiere a los electrones un carácter más metálico, más deslocalizado del que deberían, ¿sí? Entonces eso hace que el gap se achique. Entonces, bueno, eh, hay varias formas de intentar solucionar eso. Una de ellas, que es bastante costosa, es usar funcionales híbridos, que básicamente es una combinación del funcional asociado a la energía de Hartree-Fock, que sería exacta, ¿sí? Pero el tema es que es muy costoso, entonces solamente uso un pedacito en ese, de eso, de ese aporte, digamos, con una combinación con el potencial de DFT de intercambio y la suma con el de correlación. O sea, básicamente lo que hago es hago una suma ponderada de mi potencial de correlación y de intercambio y le mezclo de alguna manera este potencial de Hartree-Fock que me daría, en teoría, una, una energía exacta. Porque es, lo que, es el que podría llegar a tener en cuenta la correlación. Eh, y bueno, alfa es un parámetro de mezcla que uno lo podría ir tuneando de alguna manera hasta que quede bien. Entonces, este approach es bastante bueno para corregir la energía de autointeracción y los gaps. Es más simple y económico que GW, pero igual sigue siendo costosísimo. Y permite explicar de forma mejor la dinámica de apantallamiento del electrón con la nube. Bien. Sumado a todo esto, a los problemas anteriores que teníamos, sobre todo en IPA y en RPA, nosotros teníamos el problema de que, o sea, el gap va a entrar en juego, ¿sí? Entonces, si mi gap está mal estimado,
también va a estar mal estimada va a estar mal estimada mis propiedades ópticas, porque bueno, van a ser completamente dependientes, ¿sí? Entonces, nada, eso es algo que tenemos, que hay que tener en mente. Nosotros, como camino del medio, menos costoso que usar funcionales híbridos y que usar funciones de green, lo que hemos hecho desde ya hace un buen tiempo es trabajar con la metodología de FT más U, que eso ustedes ya hablaron algo, ¿no? ¿No les suena FT más U? A mí no me suena, pero capaz que lo Ok. mencionamos y no me Bueno, acuerdo. capaz que lo mencionaba en el pasado. El FT más U es una metodología que lo que te permite de alguna manera es agregarle una especie de energía de penalización al hamiltoniano y eso de alguna manera hace que los electrones se mantengan más localizados, se muevan menos. Entonces, al estar más localizados, pasan a tener un comportamiento más aislante y vos artificialmente vas abriendo el gap. ¿Cuánto lo abrís? Y bueno, en realidad cuánto quieras. Vos le vas modificando ese U y lo vas abriendo. Y bueno, está, y ahí el problema entra en que el método que se suponía que era ab inicio es cada vez menos ab inicio porque le estás metiendo un parámetro que lo estás eh, toqueteando vos. Que a los puristas no les gusta mucho, pero el tema es que si yo no tengo un gap que reproduzca de forma razonable las propiedades electrónicas de mi material, las propiedades ópticas me van a dar pegas. Entonces, bueno, está. Nosotros es la metodología que más hemos usado de FTMASU para la descripción de las propiedades electrónicas y después sí hacemos las propiedades ópticas con esas propiedades electrónicas de alguna manera corregidas. Y algo interesante que vimos con estos funcionales híbridos que no iría ta, son la panacea, es que en algunos sistemas pasan a sobreestimar el grado. O sea, DFT subestima en general, pero a veces con el funcional híbrido te pasás para el otro lado y lo sobreestimas. Eso lo vimos en Titanatos. ¿Sí? Bueno, vos, Manuel, con los Titanatos de Lucía, ellos estuvieron trabajando con funcionales híbridos y se les iba al otro lado. Entonces, tampoco era que dijeras, ya está, el problema está resuelto. Así que bueno, bueno, está. Eh, Entonces acá les dejé una tablita que básicamente resume todos los métodos, cuáles son los pros, los contras, qué hace, cuál es la limitación. Básicamente fue lo que estuvimos hablando. Y bueno, vamos desde IPA hasta GW, aumentando el costo y aumentando la exactitud y la completitud de fenómenos que describe. En IPA los electrones estaban solitos, en RPA estamos considerando la interacción con la nube electrónica. En la adiabática estamos considerando todo, también la variación del potencial de correlación de intercambio, pero asumimos que es instantáneo. Y bueno, el GW, que sería la teoría que me permite tener en cuenta todo, la respuesta con un delay, la interacción entre todos los electrones, nada. Y el híbrido, que bueno, que es algo ahí en el medio, que da algunos resultados interesantes. Bueno, ahora me voy a callar un poco, o no tanto. Pero la idea es empezar a hacer esto en VASP. ¿Sí? Entonces, si pueden ir conectándose a sus computadoras, digo, a la Nano 23. ¿Están? Sí, Sí, yo ya estoy. yo estoy acá también. Buenísimo. Entonces, paren que voy a ver cómo comparto. Bien. Entonces, ustedes van a estar en su carpeta.
Me voy a meter en alguno de ustedes. Voy a meterla. ¿Quién no vino? No vino Mijaly, así que me puedo meter ahí. Ustedes dentro de su carpeta van a tener una carpeta que dice Optics y varias carpetitas adentro. Y ahí vamos a tener varias pruebitas. Entonces, la primera pruebita que vamos a hacer es el cálculo estático. ¿Sí? Ahí yo cambié. Ahí están viendo la presentación. ¿O están viendo No, mi...? estamos viendo el código. Entonces, espera. Mm, Share, script, share. Bueno, si entran en la carpeta que dice static y que dice IPA, van a encontrar básicamente este Incar. Ah, bueno, lo que tenemos, porque no les dije lo que tenemos. Tenemos un postcard que tiene la estructura de un carburo de silicio cúbico simple, un material sencillito. Tenemos el podcast, que fue generado con el BuzzKit, y tenemos una grilla de puntos K razonable. Vamos a asumir que, naturalmente, nuestro postcard está completamente convergido. O sea, esto es algo que nosotros hacemos como post-tratamiento. O sea, una vez que tenemos la optimización geométrica, que estamos re seguros de nuestra estructura y todo eso, después recién ahí pasamos a hacer los cálculos de propiedades ópticas, ¿no? Eso creo que está claro. Ese postcard es un postcard convergido, que ya lo hicimos con anterioridad, o en realidad esto yo lo estoy sacando de un tutorial, así que ya está convergido. Y tenemos el INCAR que justamente tiene las instrucciones del caso. El flag clave es ese que dice L epsilon true. ¿Sí? Que dice que básicamente le estamos diciendo calcular la función dieléctrica estática. Si yo no declaro nada, él lo va a hacer en IPA. ¿Sí? Si yo quiero hacerlo en Random Phase Approximation, le tengo que dar donde dice LRPA, le tengo que poner true, que en este caso está comentado, así que no lo va a leer. ¿Qué va a hacer este cálculo? Este cálculo va a calcular tres cosas. Va a calcular la constante eléctrica estática, ¿sí? Que en realidad es un tensor, ¿sí? Porque el medio es medio anisotrópico, entonces va a ser un tensor. Me va a calcular ese tensor epsilon cero. Y me va a calcular el tensor piezoeléctrico. Y me va a calcular algo que, como químicos, es bastante interesante, que son las cargas efectivas de Born. Estas cargas efectivas de Born de alguna manera calculan una carga que está asociada a el cambio en la polarización del enlace, digamos, con la deformación. ¿Sí? Eso me va a dar un valor de carga. ¿Sí? Ese valor me va a servir para caracterizar de alguna manera la covalencia de mi enlace. Es decir, qué tan compartidos están los electrones en, en los enlaces, ¿sí? Que está teniendo a su alrededor. ¿Sí? Entonces, cuando yo calcule mis cargas de Born, voy a tener dos posibilidades. Una que me dé parecido, o muy parecido, a la carga nominal que uno esperaría, ¿sí? Suponete que tenés cloruro de sodio, NaCl, y bueno, yo esperaría que los átomos de cloro tengan carga menos uno y que los eh, átomos de sodio tengan carga más uno. ¿Sí? Sin embargo, si mi material es covalente, cuando yo deforme, ¿sí? Cuando yo deforme, le hago una deformación, la polarización va a cambiar mucho, porque están compartidos esos electrones. Entonces como que la nube se me va a deformar más que si no están compartidos, que si los tengo juntos, los tengo separados, la polarización va a ser esencialmente la misma que si yo deformo la nube. ¿Sí? Entonces cuando yo calculo las cargas de Born en un material que tiene alto grado de covalencia, las cargas van a ser más grandes en valor absoluto que las cargas nominales que yo esperaría. Por ejemplo, si fuera un cloruro de sodio, esperaría que me diera, no sé, 1,5 el sodio y menos 1,7 el cloro. Y ahí yo diría, tiene un cierto grado de covalencia. Eso a nosotros como químicos muchas veces nos importan los sólidos poder de alguna manera estimar esa covalencia. Entonces era como un paréntesis que, que valía la pena hacer.
Entonces, nada. Lo que vamos a hacer es simplemente ejecutarlo, como lo están ejecutando siempre. Ustedes están usando, me dijo Ricardo que, pues yo no uso mucho esto de Jupyter, pero me dijo que ustedes siempre estaban usando un flag que era donde ustedes restringían a dos procesadores y todo eso. ¿Eso se acuerdan cómo era? Sí, o sea, no me acuerdo, lo tengo copiado en un archivo, en un Está, chat de WhatsApp y lo copié. está Sí, sí. perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tan emocionante como darle control C y enter a ese, a ese flag. Manuel, ¿me lo pasás? Se los paso, lo tengo acá. No, no, sí, sí, te lo paso. Ah, Y te pasamos te también. querés te paso el de forzarlo, ¿viste? Cuando nos daba error, los Ah, ese dudos. ya lo puse, creo. Ah, está. Ah, Que lo espera que quería manual. entro, porque estoy con la laptop, porque Ah, vale. tengo todo en lugares diferentes. Yo, Ujú. Che, ¿todo esto está grabando? ese que Sí, sí. Ah, sí, está grabando. Bien, menos mal. Ahí lo pasé. gracias. ¿Lo corrieron ya? Sí, Está, bien, vamos a ver el AUCA, que es lo que nos importa. Opa. Ah, estoy en la RPA. Está, ¿cuándo era esto? ¿Dónde yo quería estar? Ah, qué lento está esto. Ah, ¿me va sacando sin batería? No, está empezado. Bien, vamos a Optics, vamos a IPA Static. Ahí lo corre, esto es muy rápido. Está, en los sistemas reales esto no es tan rápido, ¿no? Obviamente. Acá los engañamos y les decimos ujú. que todos los cálculos se hacen rápido. Esperen que lo estoy corriendo para mostrarles lo que da. Y ahora vamos a ir al AUCAR. Vi AUCAR, vamos a Shift G, así me tira al final. Y lo primero que tenemos es las cargas de Born, ¿sí? De nuestro carburo de silicio, que vieron que da 2,7, 2,7, 2,7 y menos 2,7, menos 2,7, menos 2,7. El átomo 1 es el silicio en nuestra estructura y el átomo 2 es el carbono. ¿Sí? No vimos la estructura, perdonen, pero es una estructura cúbica que tiene solo dos átomos, uno de silicio y uno de carbono. Si tuviera más átomos adentro de la caja, te va a tirar una matriz por cada átomo que esté en la celda unidad. Bien, y en el orden que aparece en el postcard. Entonces, no me acuerdo, nominalmente, ¿qué debería el carburo de silicio? ¿Tiene sentido? ¿Que debería ser menos 2 2? No me acuerdo su estado de oxidación. No me juzguen. Bueno, pero si se aparta del 2 menos 2 que debería ser, podemos decir que tiene cierto grado de covalencia. Sigamos con esto. Bueno, el tensor piezoeléctrico y lo que nos importaba a nosotros, el tensor estático dieléctrico. ¿Sí?
que es un 7,09. Es cúbico, por eso nos da diagonal. En un caso no cúbico, estos términos van a dar vamos a dar términos no diagonales. Bueno, ese es el valor. Bien, ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero en la otra carpeta que dice RPA static. Vamos a entrar al Incar y vamos a ver que la única diferencia que le puse es que ahora el RPA va a estar prendido. O sea, no lo vamos a hacer por IPA, lo vamos a hacer por Random Phase Approximation. Y vamos a correr. Y quiero que se fijen cómo les dio la función, la constante eléctrica estática. Yo, mientras tanto me dejo un poquito de agua. ¿Lo tienen? Sí, ¿Lo tienen ahí? Bien. Fíjense cuánto les dio el valor. del tensor decís, Mm, eléctrico. No estoy seguro, me parece 1,6 puede ser. 1,6. O capaz que A estoy ver, viendo mal en la computadora. para que me voy a fijar en tu Seis coma carpeta. siete puede ser. Ahí va, ese me gusta más. 6,7 me gusta más. Para voy a fijar en tu carpeta, Manuel, borra, curso, optics. Porque capaz que estás viendo otra. Capaz que estás viendo el tensor piezoeléctrico, capaz, puede ser. Tiene unos headings ahí. No, no, era yo el problema. O sea, soy yo el problema. Estaba fijando Acá, mal. No 6,7. me estaba fijando en la única. Está bien, está bien. Yo me había fijado en lo que tiraba cuando corría el código. Que decía dialéctrico. Ah, ta. Bien. Em, ah, bueno, esto es algo interesante que cuando. Esto no me acordaba, pero. Cuando ponen RPA no les calcula. Vieron ni el tensor piezoeléctrico ni las cargas de Born. Eso tenerlo en cuenta. Bueno, acá la observación que podemos tener es que dio más chico, ¿sí? Porque antes nos había dado 7 con algo y ahora dio un poquito más chico. Está, sí, cambia el método de cálculo. Está, ok, sí. Pero además tenemos una interpretación física de lo que está pasando, que después en el de la frecuencia, en el dependiente de la frecuencia nos va a fallar, pero ahora lo explicamos con algo que después no nos va a dar el mismo resultado, pero bueno, intuitivamente uno esperaría que el RPA, que justamente esos electrones están apantallados por una nube de una manera móvil que se acomoda, deberían estar más apantallados. Entonces deberían polarizar menos que si estuvieran completamente libres. Entonces por eso da un poquito más baja la constante eléctrica. ¿Sí? Eso es esperable. Cuando hacemos RPA es esperable que dé un poquito más bajo. No, eso como un comentario al margen. Bueno,
Pero esto es justamente para calcular el valor estático y este cálculo del valor estático lo hace con, o sea, no lo hace con la, con la metodología que estábamos hablando. eh, Va. Lo calcula de forma distinta que cuando lo va a calcular ahora, el que depende de la frecuencia, ¿sí? O sea, si bien usa la misma, el algoritmo general es el mismo, pero a lo que voy es que la rutina que tiene para calcular eso no es simplemente que calculó dependiente de la frecuencia y sustituyó la frecuencia por cero o se fue a fijar cuánto le daba la frecuencia por cero. Usa una, usa una rutina distinta, ¿sí? Usa la rutina que usa esto está más bien basado la, en las deformaciones locales, ¿sí? Y la otra es la que está vinculada más bien con la regla de Oro de Fermi, con las relaciones de Kramers-Kronig, o sea, es una metodología distinta y por ende van a dar resultados distintos, pero esta es una buena guía de hacia dónde tenemos que apuntar cuando calculemos el dependiente de la frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la... Ah, no, antes de eso, vamos a hacer otra cosa del tutorial, también estático. Me comí uno del tutorial. Bueno, no está en la diapositiva, pero sí está acá, así que se los voy a explicar acá en el aire. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en nuestros modelos siempre lo que estamos considerando es la contribución a la función dieléctrica electrónica. Nosotros estamos solo considerando las deformaciones no, las transiciones electrónicas. De ahí yo voy a sacar mis resonancias, porque eso es lo que yo estoy siguiendo. Yo no estoy considerando ni fotonones ni cambios dipolares. ¿Sí? Entonces, mi función dieléctrica siempre le va a faltar una información, ¿sí? Que es justamente las de las energías más bajas. Y eso va a ser una limitante que la voy a tener siempre. Porque yo, para calcular mi función dieléctrica completa, tendría que tener en cuenta todos los fenómenos que les dije hoy. Las transiciones electrónicas, las transiciones vibracionales, las transiciones dipolares. Y con DFT no tenemos esa forma. ¿Sí? Nosotros estamos calculando una función dieléctrica electrónica y eso tiene que quedar claro. Porque después cuando yo voy a comparar con el experimento en general me da más. ¿Por qué me da más? Y bueno, porque tiene un montón de resonancias más que mi modelo no las tuvo en cuenta. Por ejemplo, las resonancias del IR. Todas las resonancias del IR, los fonones, mi cálculo de FT no se está enterando. Y ni te digo las vibracionales. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido? Bien. Tiene sentido, sí. Entonces, una corrección que podemos hacer que es un poco artificial, pero que funciona, es donde dice, la carpeta que dice Ionic Contribution, vamos a calcular todo igual, el L epsilon true, vamos a usar el LRPA, y lo que vamos a usar es el híbrido 8, ¿sí? Que eso va a permitir de alguna manera ver la estimar una contribución iónica del fondo iónico a esa función dieléctrica. O sea, vamos a ver no solo los electrones, sino vamos a ver cuál es la posibilidad de polarizarse de los iones que están constituyendo mi cristal. ¿Sí? O sea, de alguna manera voy a ver cuál es la polarización asociada a los núcleos que quedaron de mis iones. Pero de vuelta, es una estimación, no es que realmente yo acá esté considerando todos los modos vibracionales ni todo. Simplemente aplica un campo eléctrico y ve cómo se polariza eh, los iones que quedaron en la red. Estáticamente, ¿no? Ahí lo calcularon. A ver qué nos da.
Me calculo un módulo elástico, justamente. Para el brillo en 8, ¿se acuerdan que lo que hacía era aplicaba las deformaciones locales, ¿no? Y acá tenemos el macroscópico, el incluyen, para, ¿y los iones? ¿Los incluyó o no los incluyó? Está, bien. ¿Qué pasó? Volvió a bajar. ¿Por qué? Porque los electrones de vuelta están más apantallados. Esta polarización que le está dando está apantallando de alguna manera el campo eléctrico que están sintiendo los electrones. ¿Sí? No es una resonancia de una vibración. ¿Sí? ¿Tiene algo de sentido? Estamos haciendo cada vez que nuestros electrones estén sintiendo un campo externo menos intenso. Por ende se polarizan menos. Bien. Nada, o sea, ¿qué es lo importante? Dependiendo del cálculo que yo quiera hacer y con quién quiera comparar, ver qué condiciones usó, ¿no? Es eso. De vuelta, yo en bibliografía lo que más se ve es IPA y IPA dependiente de la frecuencia. Y alguno hace RPA. Eso es como lo más común. Bueno, vamos a los dependientes de la frecuencia, que son los más interesantes. Entonces, entren a tu carpeta que dice FREC. Acá voy a comentarles algunas cositas más. Bien, nos vemos. Ah, esperen. Bueno, cuando vamos a calcular la función dieléctrica dependiente de la frecuencia, este es los flags estándar. Algo exact, n bands, que ahora les voy a contar un poquito, que es el parámetro clave. El NEDOS, que esto es la grilla de energía que hacían, lo mismo que usaban para densidad de estados, eso no tiene mucho misterio. Y el flag que hace que justamente calcule la función eléctrica es el L-optics true, que viene asociado a un CH shift, que en general lo vamos a dejar quieto en 0.1, pero ahora les voy a contar un poquito qué es. Bien. El parámetro de interés acá, más allá de que ustedes pongan optics y no sé qué, ¿dónde está lo que tienen que ustedes prestar atención? Es al N-bands. El N-bands lo que hace es, te dice cuántas bandas va a tener en cuenta para calcular las transiciones. ¿Sí? Porque, ¿cómo va a calcular mi programa la función dieléctrica? Va a calcular de alguna manera esta regla de oro de Fermi, ¿sí? Que habíamos visto. ¿Sí? El tema es que a cada frecuencia él va a encontrar más o menos transiciones. Si yo le doy que mida 10 transiciones, su rango de frecuencia va a ser cortito. Ahora, si yo le digo medite 100 transiciones, su rango de frecuencia va a ser más grande. Y si te digo medite 1000, va a ser todavía más grande. ¿Sí? Entonces, para hacer un buen cálculo, lo ideal sería usar un buen número de bandas, el número de bandas más grande posible. El tema es que eso implica que el gasto de memoria sea muchísimo más grande a medida que yo aumento el NVANS. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aumentarlo de forma progresiva hasta que, hasta que el valor estático de la parte real más o menos converja. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta integral que habíamos visto hoy más atrás. O sea, yo con el NVANS lo que voy a ir haciendo es ir contando más interacciones, transiciones, perdón, que me van a ir dando una mejor función imaginaria. Con la imaginaria, si yo la integro, obtengo la real. Y acá yo de alguna manera estoy midiendo si al haber agrandado mi función imaginaria, estoy aportando nuevas resonancias que puedan contribuir a mi parte real. Porque la parte imaginaria es, en general, es 000 pico, 000 pico, 000 pico. Entonces, si cambia es porque encontró un pico, encontró una nueva transición.
¿Sí? Entonces, el cálculo de propiedades ópticas es muy sencillo, pero lo que tengo que hacer siempre es chequear que con el número de bandas se estabilice. ¿Bien? ¿Eso quedó claro? Eso es como la clave de las propiedades ópticas. Bueno, y ahí el set shift que aparece, ahora se les voy a mostrar dónde es. Estas ecuaciones las saqué del código de BAS, básicamente. Pero, a ver, es esencialmente lo mismo que habíamos visto. Esto que tenemos acá son los elementos de matriz, es este m al cuadrado que tenemos. Esto lo que hace es selecciona en qué energías efectivamente estoy tomando estos elementos de matriz. Los sumo todos, todas las transiciones posibles. ¿Sí? Y una vez que tenga esta cuenta, lo que va a hacer mi amigo es, para obtener, con eso obtiene la imaginaria y con la real la va a transformar por Kramer-Schrödinger. Sin embargo, el método numérico agrega un pequeño término que es i eta, ¿sí? Que es para darle estabilidad, ¿sí? Porque este denominador se te puede hacer muy chiquito y te puede explotar este integral. Entonces, si le agregamos un eta chiquito, lo que hace es que ese denominador no se anule nunca y de alguna manera suaviza, hace que sea más estable numéricamente y por ende la suaviza a la parte real cuando se hace la transformación de Kramer-Schrödinger. ¿Sí? Eso en general no se toca, se deja así quieto. Pero si van a ver alguna vez van a ver el código ASP y van a ver el manual, digamos, y dicen, pa, ¿y esto de dónde salió? Esto es una cuestión numérica, es un artefacto numérico para estabilizar. Bueno, de vuelta. Si no declaramos nada, lo va a hacer en IPA. Si queremos que lo haga en RPA, vamos a tener que declararlo con RPA true. Entonces, lo que les decía, vamos a tener que asegurar la convergencia en epsilon real. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ustedes van a ir a su carpeta. No, esto no es. Acá. Y van a ir a la que dice FREC y van a correr ahí. Me dio error, sí. ¿Te dio error? O por lo menos un warning enorme. A ver. Porque capaz que borré algo. CD Freck. Inca, Paz. STV. Lo corro yo también. Ah, el warning del principio. Sí, Que dice. De Ah, ni idea. o no le Pero bola. no le devuelvo. Ah, No está parece genial. crítico. The derivation of a function with respect to K, where there cannot be found. We should. O Sí, sea, los no mensajes que encontró. te tiras son muy agresivo-pasivo, ¿no? Porque yo en Bastante una dramático, la tuve un verdad. error y me puso, estoy cansado de estos errores, no sé qué, yo dije, pará, no sé ni qué estoy haciendo. Jaguar for metals. Igual eso es raro. For metals no se suele. The derivative of the wave function with respect to K wave there cannot be found. We should read that to ground state calculation within optimism. Ahora voy a hacer una prueba. Terminó, sigue calculando esto. A ver qué no le gusta. Porque capaz que. Ah, pará, yo. Pará, no, pero ¿cuál calculaste vos? Ah, pará. Ese mismo Inca que tenés ¿Es abierto. este que te estoy mostrando? Sí. Está, ahí me choteé yo. Ese Incar está mal. Ah, ok. Perdón. No, fui yo que lo copié mal.
¿Qué ¿Cuál es le el que cambió? está mal? Ese Incar está mal, déjame. Porque este es el que se hace después. Este es el que corrige los efectos locales. Está bien. Estaba bien que el. Ah, los copié al revés, sí, está acá, mira. Mm. El que dice Ah, yo corrí LFE, ese. el que dice LFE, Claro, sí, porque te estaba copiando lo que estabas haciendo. está. Ese Vos, corrí. Federico, copiate el Incar que dice LFE, subítelo al de Freck. Dale, ok. Sí, porque me quedaron mal copiados. Y ahí corre. Sí, está, por eso. Porque estaba. Está bien, estaba intentando leer algo que no tenía. ¿Y cómo lo mato? Control C. Control C. Ah, Capaz que se te enoja el programa y te dice, has cortado un programa. Me parece muy... Se no, no. ofende. Estoy sumamente ofendido. Bueno, ya arrancó. Bien. Ahora, rápido. ¿Me avisan cuando lo tienen? Ahí terminó. A ver, Lauta. Está. Al mío no terminó lo que pasa. Así que no les voy a poder mostrar. Igual Si ven no el AUCAR, van entiendo. a ver una. Te va a tirar ahí, subís y vas a tener una tabla que va a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 entradas y te va a dar las componentes del tensor dieléctrico para cada frecuencia. Claro, pues esto es más lento que cuando lo probé porque ustedes también están corriendo. Ah, no. ¿Sabes qué? Pará, no tengo que Sí, esperar a a que mí termine. ¿Puedo entrar? tampoco. Te comparto, Martín, si quieres, porque no encuentro. Dale, sí, si Yo, no iba a yo entrar iba a a decir hacer lo carpeta. mismo. Mm. No Borra. sé qué dice Head of Microscopic Dielectric Sense. ¿Cómo, Freck? Head of Microscopic Dielectric Sense. Sí, eso. Ah, tiene más de 10 entradas. Bueno. Capaz que se los dije de memoria, capaz que conté mal. Tiene como Por- 200 también. Ah, 200. Yo No, no pero estoy viendo lo columna. mismo No digo entonces. columna. Ah, 1, 2, 3, 4, 6 tiene. Está, Claro, son seis porque ese es simétrico, claro. Son está, seis está. son independientes. Yo pensé que Está bien. eran estilas y este era eterno y dije, no, no, eso es. Vos tenés este. ¿Vos dónde corriste? Ya me había. No. Bueno, Yo entonces. corrí Está. en Optics, no sé cuánto. Ahí adentro Perfecto. corrí. Entonces ustedes ahí tienen el AUCAR que tiene. Ahí se los estoy mostrando, ¿no? Ah, es eso que te referís. Perdón, Y acá interpreté mal lo que tenés decís. la primera tabla que tiene las.
la parte real y la de arriba que tiene la parte imaginaria. Ok. ¿Está? Es lo que tenés es la frecuencia, o la energía, mejor dicho, y después las entradas del tensor. X, Y, Z, Z, X, Y, Z y ZX, y tal. Y después es simétrico. Y X es lo mismo, Z, Y es lo mismo, y X, Z es lo mismo. Bien. Y acá tenemos todo, porque si tenemos la parte real y la parte imaginaria de la función dieléctrica, tenemos el coeficiente de absorción, tenemos el índice de refracción, tenemos todo lo que queramos. Antes, nosotros esto lo hacíamos a pedal, no era tampoco tan horrible, había que copiar y pegar las tablas y pasar las cuentas en Origin, pero eh, hace un tiempo ya está esta cosa maravillosa que se llama BuzzKit, que ustedes seguramente conocen. Entonces, les voy a invitar a que entren al BuzzKit. Eh, Bien, y ahí les dice en la 71 Optical Properties, van a elegir 71 y van a elegir Ahora sí. 700. Dale. El 71. 71. 71 que decía Optical Properties en MISC Utilities. 700, ¿cuánto? Y luego 11. vamos a ir al 711 que dice Linear Optical Spectrum for Bulk Semiconductors. Y eso va a hacer las cuentas y te va a extraer una tabla con la parte real y una tabla con la parte imaginaria. El coeficiente de absorción, el índice de refracción y la función pérdida de energía, que acá no le dimos mucha bola, pero que también te la va a tirar. ¿Y qué lo pido? Porque me dice en qué unidades de energía quiero trabajar. Sí, En electron electron volt. volt, ¿no? Yo en general uso electron volt. Es cierto que en química suele gustar más los nanómetros, pero para después hacer análisis es mucho más cómodo en electron volt. Yo le puse el uno ese y me dijo como que estaba leyendo cosas y terminó. Sí, y te genera un montón de archivos, ¿no? Ah, ¿No? no sé. O sea, ¿cuál es el Sí. archivo? ¿Cómo se ¿Cuál llama? es? Y debería tener uno que se llame absorption.dat, No, imag.in, real.in. no. ¿A Yo vos te corrió, tengo, Federico? Como parece que estoy de sí. Narnia. No, no. Soy un. Yo ya entendí que estoy haciendo. ¿Ya entendiste? Tengo más archivos No que no sé. son de los de Bach. O sea, Claro, tenés un montón de archivos más ahora. Sí. sí. Ahora ahí, cuando lo actualice Manuel. Perdón, es que la terminal me lo abrió No, mal. tranqui. Me abrió mal en otro. BuzzKit, a ver. BuzzKit 71. 711. Y uno. A ver si. Ah, ahora sí. Y ahora tenemos todos esos Pero, archivos. Entonces está, y esto lo bueno es que ya está, esto ya está tratado, lo bajan y lo grafican en Origin. O sea, hay poco pienso en esto, ¿no? Es como bastante. mejor. Mejor, sí, sí. O sea, bueno, es procesamiento. Es procesamiento, es muy sistemático, o sea, nada. La primera vez que lo hacía es capaz que resulta formativo porque ves las ecuaciones y no sé qué, pero pues. Y Imag y real tiene la parte de la función tiene la función eléctrica dieléctrica real y la función dieléctrica imaginaria. Yo acá les hice unas gráficas, no sé si nos va a dar para hacer todo, no sé Qué cómo están de lindo que tiempo, queda eso. eh, pero acá se las ploteé las que yo calculé hoy con el tutorial. Que, a ver, el observable que nosotros vamos a tener en general va a ser el espectro de absorción de la función dieléctrica. Aparte, porque aparte es la función dieléctrica electrónica. Porque cuando nosotros hacemos espectroscopía de impedancia, por ejemplo, nada, estás muestreando la función dieléctrica de alguna manera, pero a frecuencias mucho más bajas. Estás viendo eh,
otras transiciones, ¿no? Acá estamos viendo simplemente lo electrónico. Pero igual es interesante, porque esto claramente es como más un perfil de un aislante, de un semiconductor, ¿no? No es metálico en el caso de... Tenemos los picos de absorción, que son las líneas punteadas, y cuando tenemos un pico de absorción tenemos el wiggle este de, ¿no? Cuando tenemos el pico tenemos el wiggle este de la parte real. ¿Sí? Acá está calculado por dos métodos distintos. Eh, uno que agrega una corrección del campo local, y ahora eso igual se los voy a comentar rapidito. Pero bueno, ¿qué información podemos sacar de acá? Bueno, eventualmente nosotros esto lo tendríamos que volver a calcular si lo probaste con 64, bueno, ahora con 120, y ver si esto acá cambió. Con 64 ya está convergido porque es un tutorial. Pero en un sistema real, eso es algo que ustedes tienen que ir chequeando. Van duplicando, duplicando, duplicando hasta que acá no cambie mucho. ¿Sí? En cada corrida. Tienen que chequear que la función imaginaria vaya a 0 y 0. Realmente en los papers no se ve. Algo que va a pasar, yo ahora acá lo ploteé hasta 25, pero lo podemos plotear hasta más y mostrarles. Que la parte real te va a tender a 1. Acá porque lo ploteé hasta 25, a infinito, ¿no? Esto yo lo ploteo hasta 270. Vieron que la parte real va a 1. En general a mí no me importan energías tan altas porque está 200 electron volt, no sé con qué le diste. Bien, y la parte imaginaria a 0, como tenía que hacer. O sea, esas cuestiones físicas básicas que se tienen que cumplir, hay que chequearlas. Y les digo de verdad que en los papers se ve cualquier cosa. Bueno, de los picos, de alguna manera nosotros podemos estimar, bueno, cómo es esa constante del oscilador. Y eso nos da información de esa estructura electrónica. También podemos interpretar el ancho de los picos, ¿sí? Qué tan disipativa es esa transición. ¿Sí? Pero eso es como de la función dieléctrica, que está bien, es como un poco más abstracto. Después, lo que nosotros podemos hacer es calcular algún observable interesante, como por ejemplo el espectro de absorción. ¿Sí? Que ahí lo que hice fue arrastrar el plot. Y lo que vemos es, de alguna manera, suavizado, o sea, si yo lo pienso como más suavizado, este es el borde de absorción del semiconductor. ¿Sí? Que es un semiconductor que tiene un gap de 4 con algo, medio aislante. ¿Sí? Le puedo calcular esa refracción, le puedo calcular la reflectividad, que muchas veces cuando uno está pensando en propiedades ópticas, por ejemplo, para dispositivos fotovoltaicos, queremos tunear la reflectividad. Entonces también es un parámetro interesante. Entonces, bueno, nada, se puede hacer mucha cosa. La gracia de esto es, una vez que tenemos los espectros, intentar analizarlos, intentar compararlos. Eh, bien, dos comentarios y ya los dejo, pues ya estamos en las 2 horas. Eh, bien, una vez que tienen este cálculo corrido, no, mentira, porque ¿en qué lo corrimos? Esperen que ya me olvidé en qué corrimos esto. Esto lo corremos en IPA o en RPA. Bueno, bueno, estrictamente habría que volverlo a correr en RPA. Y una vez que ustedes tienen el cálculo en RPA, esto de vuelta es a gusto del consumidor, si quieren ver algún efecto de la polarización de la red. Podemos también tener en cuenta efectos de campos locales, ¿sí? Pero para eso necesito una corrida primero en RPA, o sea que hay que darle LRPA true, volver a correrlo, y sobre el mismo archivo, que ahí escribe cosas, vamos a generar una nueva carpeta, ¿sí? Eso igual queda en la diapositiva y dice que tiene que hacer una nueva carpeta, no sé qué. Y sobre esa nueva carpeta que tiene los archivos van a correr una nueva corrida que fue la que estaba corriendo Federico, que fue la que le daba el error, que va a tener estos flags, únicamente estos flags. ¿Dónde está el que le dice el...?
Ah, es el algo chi. El algo chi le calcula localmente un campo eléctrico local, ¿sí? Que nuevamente va a generar efectos de polarización que van a bajar un poquito, acá les muestro la función dieléctrica, la parte real de la función dieléctrica, justamente por esos efectos de apantallamiento que les comentaba. ¿Sí? La roja es la RPA sin esa corrección, la negra es corregida, y como ven, queda como más suavizado de alguna manera. ¿Sí? Pero creo que no sé si vale mucho la pena hacer eso ahora. Lo importante, sí, de vuelta, lo importante es que cuando vayan a calcular propiedades ópticas, por favor, chequen la convergencia en bandas, que acá no lo hicimos, una cuestión de tiempo, pero hay que hacerlo, hay que correrlo 3, 4 veces hasta verificar que la parte real convergió. Y nada, simplemente comentarles muy rápido, porque, nada, ¿qué se puede hacer con esto? Como me parecía que podía estar bueno. eh, Yo en mi tesis tenía unos materiales que, como les comentaba, mi objetivo era intentar correr el borde de absorción. Entonces tenía unos materiales en el óxido de titanio y nanotubos de titanato de sodio, parecidos con los que estuvo trabajando Manuel también. Y yo lo que quería era doparlos, ¿sí? Con metales de transición para intentar correr el borde. Lo que terminé viendo es que en realidad el borde no se corrió, ¿sí? Cuando le hacía los gráficos de Tau, veía que el borde me caía básicamente del mismo nivel, en la misma energía. Pero lo que sí observé fue en estos materiales, sobre todo los nanotubos, que es la curva de abajo, ¿sí? Que si ustedes se fijan, la curva negra es los nanotubos sin dopar y las curvas verdes, azules y rojas son los nanotubos dopados con hierro, cobre o níquel. Lo que veía era que esa curva remontaba de forma más suave que lo que lo hacía la curva de los materiales pristinos. Y no solo más suave, sino que empezaba a absorber a menores energías. La explicación que encontramos con eso es que, bueno, eso se sabe en los semiconductores, que en las regiones de baja energía, cerca del borde de absorción, se dan unas absorciones por estados de impureza que se llaman eh, colas de Urbach, que eso capaz que Manuel escuchaste hablar alguna vez, que básicamente lo que pasa es que en los entornos de la banda de conducción y la banda de valencia, satelitalmente aparecen estados de impureza que también absorben, pero absorben de forma menos eficiente. Entonces eso hace que en vez de que mi semiconductor indirecto no absorba, no absorba, no absorba, o pase a absorber de forma abrupta, con pendiente infinita, digamos, lo haga de forma cada vez más suave porque justamente entran en juego estos estados de impureza. Bueno, esto lo vimos de forma experimental, ¿sí? Y veíamos que este efecto de los estados de impureza era mucho mayor en el caso de los nanotubos de sodio que en los que en los de óxido de titanio, que se veía el efecto. También suben más suaves los dopados comparado a la curva negra, pero no tan fuerte como lo hace en el titanato de sodio. Y esto lo podemos calcular en nuestros modelos. Nosotros generamos un modelo de anatasa y de estructura cristalina del nanotubo y los dopamos con metales de transición. Y para nuestra alegría encontramos la misma tendencia. El material pristino absorbe de forma más, eh, digamos, pronunciada, más abrupta se da la transición, mientras que los dopados lo hacen de forma más suave. Y en el óxido de titanio pasa algo similar y también se ve que es más suave, más sutil la diferencia con la que se veía respecto a la pendiente en los nanotubos de titanato de sodio. Entonces eso nos llamó poderosamente la atención y quisimos seguir investigando en nuestro modelo, bueno, qué podía explicar esto, que lo estábamos viendo con nuestro modelito, lo que estábamos viendo en el experimento. Y nada, nosotros lo que sabíamos era que cuando nosotros metíamos metales de transición, ¿sí? En el medio del material, sustituíamos un átomo de titanio por un metal de transición, aparecían en el medio de VAP estados de impureza justamente debido al metal de transición que puse, que en este caso es hierro. Y lo que vimos es que, porque eso es otra cosa que se puede calcular, es, uno puede calcular cuál es la tasa de probabilidad, que en definitiva es ese WIF que les habíamos mostrado en la regla de oro de Fermi. ¿Cuál es la tasa de probabilidad, por ejemplo, de la transición de acá a acá? Le decís de qué energía a qué energía. Y te calcula la tasa de probabilidad. Y lo que vimos es que para el caso de el óxido de titanio,
la tasa esa, la transición, ¿sí? El elemento de matriz, ¿sí? Era menor que para el caso de los nanotubos de titanato de sodio. Pese a que igual teníamos estados de características de hierro, ¿sí? Nada, esto corto, pero básicamente por reglas de selección uno espera que si los estados D a estados D no debería ser muy posible que pase, ¿sí? En ninguno de los dos casos. Y los estados que aporta hierro son mayoritariamente D. Sin embargo, estos estados, que son mayoritariamente D, tienen componente P, ¿sí? Componente P del oxígeno. Y lo que vimos es que en el caso del titanato de sodio había una mayor hibridación. Estos estados estaban más mezclados con P. Entonces, al estar más mezclados con P, tienen más carácter P y por ende las transiciones son más probables, ¿sí? Y eso lo vimos cuando calculamos las tasas de transición. Vimos que para el caso del nanotubo de sodio eran más grandes. Entonces, la conclusión que sacamos es que por la hibridación que tiene, que también está asociado al entorno del titanio, pero no importa, pudimos dar una explicación de por qué en un caso las transiciones ópticas del borde eran más suaves y en el otro eran más abruptas en base a nuestro modelito estructural de DFT. Pudimos correlacionar la estructura propiedad. Y todo esto a partir de los cálculos ópticos, ¿sí? Así que nada, esto era nada, un ejemplo de aplicación que me parecía que podía ser interesante para ver qué se puede hacer más allá de, bueno, el estilo de la gráfica, si la gráfica es esta. Pero bueno, nada, esto sirvió para explicar, bueno, por qué las diferencias entre estos compuestos. Y eso nos ayudó también, porque nosotros teníamos una gran discusión, porque en los materiales de titanatos lo más usual es que el titanio esté coordinado a 6 oxígenos y nuestro modelo, nuestra propuesta de modelo está coordinado a 5. Y eso era como un poco raro, pero teníamos evidencia que nos decía que sí. Y bueno, esta evidencia óptica de alguna manera nos está diciendo, sí, tiene sentido lo que estás diciendo, porque ese entorno hace que esos estados de impureza estén más hibridizados y por ende que sean, esos estados de impureza sean más ópticamente activos. No sé. Esto como para simplemente comentarles una de las líneas en las que estuve trabajando yo que se usó esto fuertemente. Y sí, me pasé 7 minutos, así que nada, a menos que tengan alguna duda o algo, eh, lo vamos dejando por acá. Yo tengo más, pero es del curso, no de la clase. ¿Del curso tenés alguna duda? Sí, o sea, yo te decía por si quería dejar de grabar, porque es como más Ah, pues quería general. dejar de grabar. Dejo de Pero grabar. Y así no. Pará. ¿Vos, Federico, tenés alguna duda No, no, de ninguna. la clase? Entonces, bueno, stop recording. Are you sure you want to stop recording to the cloud? Yes. Es stop, ¿no? Sí. supongo que sí.